Bienvenidos al Diario del Alma, un espacio donde nos escuchamos desde el corazón. Soy Ara Bimala y estoy feliz de que estés aquí. Bueno, pues vamos a empezar este nuevo episodio sobre una reflexión que llevo hace tiempo en mi cabeza. Y es pues hablar sobre el miedo, ¿no? Sobre atravesar el miedo. Y es una reflexión que llevo ya pues bastante tiempo en mi mente, analizándola, observándola. Y hace poco le di pues como un siguiente nivel, ¿no? Esos momentos donde de repente te viene la inspiración y encajas el puzzle o ves ese bordado, ¿no? Que después os hablaré un poquito más sobre él. Pues bueno, voy a comenzar por el principio. Voy a intentar ser breve. Ya sabéis que es una cosa que me cuesta. Voy a intentar hablar un poquito más rápido, que ya me han dicho que voy muy pausada, pero bueno, yo creo que este espacio al final es para conectar con la persona adecuada, ¿no? La persona que esté en este momento y que pueda escucharme desde ese espacio. También notaréis en el fondo, imagino, pues varios ruidos. Grillos, algún perro, estoy en el espacio de al lado de mi casa, al lado de la naturaleza, al lado no, dentro de la naturaleza, mejor dicho, en un espacio donde estoy ahora también haciendo esas meditaciones al atardecer, porque desde aquí la verdad que es un espectáculo. Y bueno, en vez de quedarme en una habitación encerrada buscando que no haya ningún sonido, pero también hacía calor, aunque me estoy dando cuenta que aquí es monte, estamos en verano, son la 1 del mediodía, creo que esto tengo que ir ajustándolo, a hacerlo bien temprano, para no tener ese calor, para evitar más esos ruidos, etcétera. Pero bueno, a lo que vamos. Hace tiempo me di cuenta que he ido atravesando un miedo concreto, porque tengo muchos, como yo imagino que la mayoría de los que me escucháis, pero uno de ellos no vino buscándolo, vino sin esa conciencia, y fue cuando nos mudamos, estábamos viviendo en el Perelló, donde yo tenía una buena comunicación, donde yo podía valerme con transporte, porque no tengo coche ni carné. Ya sé que me vais a reñir como hace todo el mundo, que con 46 años estoy en este punto de mi vida, algo que quiero resolver, espero que lo pueda hacer en breve, con que no me reñáis, por favor. Bueno, todo esto al final es como tiene que ser, porque realmente, pues si tuviera carnet o coche, no, todo este aprendizaje no lo hubiera tenido. Entonces me remonto a esa parte donde nos fuimos desde el Perelló a Liria, donde queríamos buscar un poco de privacidad, donde queríamos ir buscando esa parte de vivir más en el campo, etcétera, ¿no? Entonces lo hicimos un poco sin pensar mucho, ¿no? Simplemente estábamos muy a gusto donde estábamos, pero queríamos buscar esa intimidad, ¿no? Y esa naturaleza más cercana. Pero nos mudamos sin pensar en que yo
tenía que ir a trabajar, tenía que moverme. Y donde vivía había un metro cercano, pero no estaba tan cerca como para poder que fuera fácil. Entonces en un principio tuve esa suerte, que para mí no es suerte, todo es como tiene que ser, y cuando confías los pasos se van dando, ¿no? Que eso iré un poquito más adelante. Y pues en ese momento, cuando estábamos en Liria, pues apareció un autobús que paraba muy cerquita de mi casa, donde acababan de poner una línea de manda, donde tú mandabas pues un mensaje y ponías a tal hora necesito el autobús, y a tal hora el autobús venía. Y eso pues me funcionó muy bien. Y yo llegaba al metro sin problemas, a mi hora, y súper bien. Pero ahí ya no recuerdo lo que pasó, si fue un cambio de horarios en el trabajo, otra cosa que pasó, que no recuerdo ahora bien, hace ya algunos años de esto, donde pues tuve que decir, o tardo más horas de la normal para ir al trabajo, que ya es bastante, porque bueno, cuando uno no tiene coche ni vehículo, pues bueno, un autobús, el metro, llegar, todas esas cosas requieren un tiempo, ¿no? Entonces no quería dedicarle más tiempo todavía. Y entonces hacía algún tiempo que un amigo me dejó un patinete. Me dijo, las chiquillas ya no lo utilizan, si quieres quédatelo. Y lo había tenido ahí aparcado en el trastero sin darle mucha importancia. Pero en ese momento, cuando tuve que coger ese patinete, dije, bueno, pues es esto o tardar una hora más, ¿no? Si ya tardaba una hora, por ejemplo, o hora y algo, pues era añadir mucho más tiempo, ¿no? Y entonces decidí, bueno, pues tengo que ir en patinete. La verdad es que fue más o menos sin problema, porque yo hace años ya había tenido moto. Entonces, bueno, pues dentro de cabe, pues al lado de casa, una carretera que no tiene mucho tráfico, decidí probar el patinete y tener una cierta seguridad. Y la verdad es que enseguida, bueno, pues súper bien. Me fui y lo probé con mi marido, que hubo un momento que se asustó porque no volvía, porque me fui lejos y era como, uy, esta mujer se ha caído, le ha pasado algo, ¿no? Pero bueno, la verdad es que el patinete en sí fue muy fácil, ¿no? Para mí. Pero claro, venía la parte difícil para mí, la parte del miedo, donde tenía que... las calles de la urbanización eran fáciles, no había mucho tráfico, pero tenía que llegar a una parte del pueblo donde era una avenida y donde habían pues muchos coches, ¿no? Y ahí ya pues la cosa se iba complicando. Y entonces lo primero que hice, dije, bueno, pues voy a probar por las calles adyacentes, donde hay menos tráfico, donde es más tranquilo. Pero claro, pues bueno, un pueblo, ya os podéis imaginar, la mayoría de ellos, y sobre todo si son cascos antiguos, de esos preciosos que me encantan, la verdad, pues bueno, no hay calles rectas, son curvas de un lado, de otro, una calle prohibida. Bueno, yo me di cuenta que ese no era el camino, porque me liaba. Sé que lo hubiera podido conseguir y al final, trazando un buen camino y aprendiéndome las calles, hubiera llegado, ¿no? Pero al final dije, bueno, si tengo al lado una avenida recta que me lleva directamente al metro, ¿para qué tengo que complicarme la vida en ir dando vueltas por un casco antiguo y aprenderme un camino, etcétera? Entonces ahí decidí vencer mi primer miedo, coger el patín e ir por la avenida. Al principio, pues evidentemente, como todos los miedos, que es donde yo quiero llegar, me pareció súper difícil, iba en tensión, tenía mucho miedo de que los coches, pues bueno, me atropellaran o que tuvieran que ir más lentos porque yo iba en patinete, bueno, todas esas cosas. Pero bueno, me di cuenta que con el tiempo, pues lo que al principio era mucho miedo y tensión llegó a convertirse en rutina y en algo fácil para mí, ¿no?
Y entonces todo eso me fue llevando a otros caminos, ¿no? A otras circunstancias. Después de Lidia nos mudamos a Montserrat y entonces ahí se iba como haciendo un camino un poco más difícil. Ya no era una avenida de un pueblo, ya era un poco de carretera, entre campos. Ahí ya, y sobre todo, no saber el camino. Ahí hubo un miedo que me paralizó cuando tuve que ir a buscar trabajo, a tener algo más de lo que tenía, porque había acabado en un trabajo que había estado y necesitaba un trabajo nuevo, porque me habían denegado una ayuda. Bueno, ahí tuve la suerte también de tener a mi amiga Mila, donde ella me impulsó y me ayudó a vencer ese miedo a lo desconocido y a dar ese primer paso, ¿no? Bueno, una vez que yo recorrí el camino con mi marido andando, descubrí caminos, dije, bueno, pues tengo que vencer otro miedo y seguir adelante. Lo vencí y me pasó lo mismo. Esa tensión, ese miedo desapareció al poco tiempo cuando ese camino ya lo hice varias veces con ese patín, ¿no? Y desde ahí pues nos tuvimos que volver a mudar por una circunstancia bastante compleja que no dependía de nosotros. Y bueno, pues llegamos aquí a Real y ahí el miedo volvió, pero de diferente manera. Era como que iba subiendo de nivel. Y entonces de repente ya no era un poquito de camino ni de carretera, ni caminos de campo, ahora era carretera pura y dura, con muchos coches, con camiones, etcétera. Yo sabía que podía haber algún camino que me llevara pues entre la urbanización, entre caminos más tranquilos, pero en ese momento no lo sabía y ya empezaba a intuir que tenía que hacerlo, que tenía que volver a vencer un miedo un poquito más grande. Y entonces vencí ese miedo y volvió a pasar lo mismo. Después de un tiempo, después de hacerlo muchas veces, realmente no tenía ningún miedo. Al revés, iba muy tranquila. Al tiempo conocí ese camino que me imaginaba que había, pero ya me di cuenta que, primero, que no tenía miedo y que, segundo, pues que adelantaba mucho más por el camino un poco más difícil, ¿no? Dijéramos. Porque, pues bueno, yo me planteaba también cuando volvía de clase por la noche, entre caminos y demás, y aunque con el patinete pues hubiera luz y demás, pero prefería el otro que era más corto al final. Entonces, todo ese miedo que fui como, pues bueno, subiendo de nivel, pues llegó la Dana, ¿no? Esa famosa Dana de Valencia, si no sois de aquí, fue una gran inundación en muchas partes de Valencia. Y entonces ahí el patinete ya no me servía, porque pues ya no podíamos llevarlo en el autobús, ya no lo podíamos llevar en el metro. Y entonces yo tenía clases en Bétera y yo necesitaba llegar al metro para poder ir a Bétera. Entonces no sé cómo surgió el tema de la moto. Ostras, pensé, yo tengo el carnet desde que era jovencita. Pues bueno, al final yo creo que es la mejor opción. Puedo llegar al metro con la moto o puedo llegar al autobús con la moto, etcétera. Y entonces, pues bueno, se lo comenté a Tony, a mi marido, y le dije, bueno, creo que esta opción es la única que me queda si quiero seguir trabajando y quiero seguir no dependiendo del patín. Y entonces, pues nos pusimos a buscar motos. Pero claro, ahí venía otro miedo, ¿no? El siguiente miedo, el siguiente nivel. Venía el momento en el que las motos ya no eran como cuando yo era joven,
Si sois de mi época os acordaréis, una Vespino, una F9, son ligeras, no pesan mucho, son más o menos bajitas, entre comillas, pero eso ya no existía. Y entonces me tocaba buscar una moto donde yo necesitaba tener esa seguridad. Entonces era algo como, esto es un nuevo miedo, sé que lo pasaré, sé que lo venceré, porque ahí ya sabía que había vencido varios miedos, pero necesitaba tener esa primera seguridad de tener una moto que fuera lo más bajita posible y lo menos pesada posible. Y bueno, estuvimos buscando, mi marido y yo, y bueno, pues habían pocas opciones, las que habían solían ser pesadas y grandes y un poquito altas para mí. Y pues bueno, en un par de días es como que estábamos buscando y pues bueno, dijimos vamos a ir a probar algunas y pues con la que mejor me sienta, pues esa es la que me compraré. Y entonces como las cosas que pasan, que ya sabéis que yo pienso que no hay ninguna casualidad, que todo es esa causalidad. Yo los viernes me bajo con mis padres y me voy un ratito con mi madre a almorzar, a estar un ratito con ella. Y entonces solemos ir siempre al mismo bar. Y hay un chico allí muy, muy agradable, que trata con mucho cariño a mi madre. Y en ese momento estábamos ahí las dos comiendo algo, charrando, y veo que el chico va a coger su moto, que va en moto. Y me doy cuenta que más o menos es de la misma altura que yo, así pequeñito y demás. Y veo que llegaba bien, y vi desde la mesa, veo la moto bastante pequeña. Y dije, uy, pues esta tiene buena pinta, ¿no? Y entonces me acerco y le pregunto, oye Javier, ¿esta moto? Es que mira, la estoy viendo, estoy buscando una moto así pequeñita, ligera y tal. ¿Esta qué tal? Y entonces me dice, pues mira, yo la verdad es que súper bien y estoy encantado. Y entonces pues me apunto la marca, una Peugeot Kisby. No sé si en algún momento me darán publicidad por algo, pero bueno, aquí lo dejo por si a alguien le sirve el dato, ¿eh? Si alguien busca una motito así pequeñita y ligera, lo más ligera posible, ¿eh? Porque ligera tampoco es, no es como una Vespino. Pero bueno, total, que yo en ese mismo momento me apunto y mientras que estaba con mi madre decido poner ese nombre en internet y busco pues concesionarios de motos y tal que vendieran esa moto. Y entonces encuentro un par. En ese momento llamo a las dos, porque habíamos quedado mi marido y yo ese viernes que por la tarde iríamos a buscar, ¿no? Y entonces, pues nada, contacto con esos dos concesionarios y al final pues consigo la moto, ¿no? Llego a un concesionario y me gusta mucho, veo la moto, la pruebo. Me costaba un poquito subir el caballete y demás porque pesaba la moto, pero bueno, el chico muy amable me dio un par de truquitos para poder hacerlo y total, que me compro la moto. Y entonces ya con la moto, evidentemente, ya no tengo problemas, porque puedo ir al metro, que está un poquito más lejos en Torrente, y puedo ir al autobús. Puedo aparcarla cerquita y desde ahí ya moverme con total facilidad. Ya no me hacía falta nada más. Entonces ahí es cuando yo me doy cuenta, bueno, ahí en ese momento no, la verdad, ya consigo vencer ese miedo de que pesa la moto, de que la altura es justita pero llego. Estos últimos miedos que han llegado con esos niveles que estoy venciendo, ha sido, bueno, lo primero que intenté fue ir a Torrente, ¿no? Tengo que ir a Torrente por una carretera con bastantes coches que van rápido, aunque sea una carretera que no es autovía, pero van rápido y hay muchos coches. Entonces ya he ido varias veces y noto que cada vez que tengo que ir por ahí todavía tengo ese miedo, todavía tengo esa tensión en los hombros, ese cerrar ahí y demás. Pero ahora ya sé con certeza de que ese miedo está ahí,
pero lo voy a vencer, ¿no? En el momento que lo haga todos los días o que necesite hacerlo todos los días, sé que no voy a tener ningún problema, ¿no? Y entonces, pues hace algunos meses, en un momento tranquilo con mi perreta, pues me vino, yo ya sabía que había vencido, ¿no? Todos esos miedos. Y que el miedo existe, ¿no? Porque existe, somos humanos, y la mente nos pone muchos miedos en la cabeza, de no vas a ser capaz, de no vas a saber hacerlo, de te pueden atropellar, bueno, 1000 cosas como imagináis que el miedo y la mente nos puede decir. Pero ahí ya me había dado cuenta que el miedo se vence haciéndolo, ¿no? A través de esa parte donde mi amiga me ayudó en aquel momento, porque va hacia ese miedo. Y después también tengo otra amiga que su frase, que me la guardo para siempre, es: donde me tiemblen las piernas, ahí tengo que ir, ¿no? Entonces, a mí antes el miedo me paralizaba. Me paralizaba de tal forma que me costaba mucho volver y avanzar. Y me doy cuenta que ahora sé perfectamente, porque, por ejemplo, con el tema de las clases de yoga también me costó un tiempo, ¿no? El poder decir, soy suficiente, no lo tengo que saber todo para compartir el yoga, no tengo que hacer una postura perfecta, yo voy a compartir desde mí, desde lo que yo he aprendido con el yoga, desde mi manera de transmitirlo, ¿no? Pero ahí también hubo mucho miedo, también hubo, importante también parar y quedarme ahí paralizada de no saber. Y me he dado cuenta que pues a través de la práctica, como ya os decía en un podcast anterior, como me decía mi profe Carlos Fiel, el primer paso es la mitad del camino. Es una de las cosas que tenía en mente y después ya cojo esa frase de mi amiga de donde me tiemblen las piernas, ahí voy, ¿no? Porque sé que con la práctica y haciéndolo muchas veces ese miedo desaparece, ¿no? Y eso es lo que os quiero dejar primero como reflexión, ¿no? Para mí, en todo este aprendizaje que he tenido durante estos años, hay dos reflexiones para mí importantes. Que el miedo se va con la práctica, con hacerlo muchas veces. Y segundo, que es lo que me di cuenta hace poco, en esas luces que vienen de vez en cuando, que no hace falta que esté uno meditando o en completamente silencio, donde dije, yo ahora vivo aquí en la montaña, sigo viviendo en Real, pero en una casa pues mucho más bonita, un sueño. Ese podcast será otro, ¿no? Pero me he dado cuenta que todo lo que he ido viviendo hasta ahora y venciendo esos miedos me han llevado a un siguiente nivel. Y ahí tuve esa reflexión donde pensé, ostras, si yo ese primer día, que en vez de coger el patinete, me quedo en el autobús, ¿estaría aquí ahora? Hubiera pasado como ese juego, es que me vino esa imagen como si fuera un juego de videojuegos, de que vas venciendo esos niveles y vas subiendo de nivel, vas subiendo más arriba. Pues eso me vino en ese día, en esa reflexión. Si yo no hubiera vencido ese primer miedo y los siguientes que han venido, avenidas, carreteras, caminos desconocidos, caminos nuevos, cambiar de patinete a moto, porque yo me di cuenta que tenía la elección. Yo podía haber superado un miedo o no podía haberlo superado y haberme quedado en la comodidad de ese primer autobús que venía a mi casa, al lado de mi casa a recogerme, y aunque tardara más, tenía esa posibilidad. Pero elegí
que aunque tuviera miedo, pude cambiar esa realidad, y todo ese miedo, esos miedos que he ido eligiendo y desbloqueando, como aquel que dice, me han ido llevando hasta donde estoy ahora, ¿no? En este rincón maravilloso de la Serreta Alta, aquí en Real, donde la naturaleza me invade, donde me ha costado mucho llegar, porque han sido años venciendo miedos, y miedos que me paralizaban, pero al final estoy aquí, la verdad. Y entonces yo no sé si será así o no será, o el destino al final te lleva donde tienes que ir, ¿no? Pero yo creo bastante en que tú puedes escuchar y quedarte en esa comodidad, o puedes seguir avanzando y venciendo miedos o otras cosas que nos vengan en el camino al final. Entonces, ese día cuando me di cuenta dije, wow, ya estaba en esta casa, porque hace muy poquito que me vino esa reflexión a la mente, esa claridad, ¿no? Que cuando uno empieza a hacer yoga, a meditar, o de la forma que tenga para dar claridad a esa mente, pues vienen esas reflexiones que si estás atento y escuchas, ¿no? Pues te das cuenta, ¿no? Y dices, ¡ostras! Yo hace años, pues a lo mejor me hubiera venido la misma reflexión, a lo mejor hubiera vencido los mismos miedos, pero no lo habría escuchado, por ejemplo. Entonces, ahí es donde dije, wow, he escuchado esto, me he dado cuenta, enseguida me fui al ChatGPT a poner esa reflexión en alto, a ordenarla, ¿no? Un poco, aunque la tenía muy clara, pero bueno, para dejar constancia, para que no se me olvide. Sabía además que en un futuro iba a hacer esta reflexión en un podcast, porque ya llevaba la idea de hacer un podcast, que también me ha costado, también he vencido miedos, también he vencido pues aprender cosas nuevas, que no sé hacerlas, pero que sé que con la práctica ya sé hacerlas. Entonces al final me he dado cuenta que hay miedos, que hay cosas nuevas que hacer, que nos podemos sentir inseguros, nos podemos paralizar, o podemos ir hacia ese miedo, hacia esa parte desconocida, a confiar en ello. Y ahí, por último, toma mucho sentido un texto que escuché hace mucho tiempo, cuando estaba haciendo la formación en Sadhana, que al final de una clase mi profesora Carmela nos dijo, ¿no?, a todos, y era el bordado de Dios. No quiero hacer este podcast más largo, pero por ejemplo en mi página de Vimala Yoga en Instagram tenéis un post donde está ese texto, o podéis buscarlo en internet, el bordado de Dios. Si alguien lo necesita, que en comentarios me lo diga, y a lo mejor lo puedo dejar en algún sitio o pasárselo de alguna manera. Pero bueno, que sepáis que en Instagram lo tengo, en Vimala Yoga. Y ese bordado de Dios, donde me di cuenta que desde aquí abajo, para haceros un pequeño resumen, desde aquí abajo, desde esa parte humana que vivimos en esta realidad, a veces la vida es compleja, es un bordado que se ve desde abajo, oscuro, sin mucho sentido, porque están unos hilos entrelazados con otros. Pero cuando llegas al final, o a mirarlo desde arriba, ¿vale?, que ese bordado de Dios nos invita a mirar el bordado desde arriba, no desde la parte de abajo enmarañada, ahí te das cuenta que todo tiene un sentido, y que cada hilo que abajo parece confuso, arriba se ve un bordado precioso. Se ve que todo tiene su conjunción y todo es como tiene que ser, ¿no? Y ese texto
me ayudó en muchas circunstancias de mi vida a confiar, aunque no vea el final del camino, aunque todo me parezca oscuro, aunque tenga miedo, aunque hayan cambios y hayan momentos donde esté lo desconocido, donde a veces no sepamos dónde pisar el siguiente paso. Pero al final, si das ese paso, si confías en que todo tiene un sentido, pues realmente te das cuenta que todo es como tiene que ser, que todo llega, que todo pasa y que todo está bien como tiene que ser, que es una de mis frases favoritas, ¿no? Y bueno, aquí os dejo esta reflexión, a invitaros a confiar en atravesar esos miedos con confianza, a dar ese siguiente paso del camino que solo se revela si lo das al final, sin tener todas las respuestas, sin saber lo que va a venir, sin creerte suficiente, sin ser la mejor, ni tenerlo hecho de la mejor manera, ni perfecto. Y bueno, ahí os dejo esta reflexión. Espero que os guste, que os inspire, que os ayude. Esa es la meta al final de este podcast un poco, ¿no? Y aparte, pues bueno, ir dejando estas reflexiones en alto, que me ayuden también a mí de vez en cuando a volver, porque hay muchas veces en que el camino se pone muy difícil y cuesta mucho confiar. Se pone muy oscuro y da muchísimo miedo. Ahora mismo estoy atravesando uno de ellos. Espero en un futuro poder contaros un poquito más. Pero ahora de momento lo estoy atravesando. Tengo que aprender, tengo que ver cómo acaba también. Espero que bien, confío en que bien. Y nada, me despido desde aquí, dándoos las gracias y deseando que vayáis hacia ese miedo, hacia donde os tiemblen las piernas, como dice mi amiga María José. Feliz día, feliz camino y nos vemos en el próximo episodio.